activa, 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 Joven Radio. Él todos los días le cambia el tonito. Hey, ¿cómo están toda mi gente? ¿Cómo se sienten? Un sábado más aquí, ¿verdad? Con todos ustedes, trayéndole este contenido, ¿verdad? Un contenido de edificación, un contenido para que su vida sea salva a través de Jesucristo. Así que, gracias por estar ahí todos los sábados, ¿verdad? Con nosotros. Muchas gracias. ¿Perdón? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestro hermano Jovan hoy tuvo, ¿verdad?, un compromiso, no estará con nosotros, pero sé que debe estar por ahí pensando en nosotros. Entonces, bien, el tema de hoy que tenemos es ¿cómo limpiará el joven su camino? Amén. Que está en Salmos 119, versículo 9. Usted puede buscarlo ahí en su casa, ¿verdad? Y tenemos también el doctor con un tema hoy interesante. ¿Cómo que se llama eso que va a hablar el doctor hoy? Que lo vi como un poquito como extraño eso. Espérate que yo... Así que, Yo misma soy una que sí, el doctor va a hablar de un tema hoy como muy... Óyelo ahí, oye. Vesícula biliar. Oye, eso, vesícula biliar. 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 Sí. Vesícula biliar. El doctor nos estará hablando hoy acerca de eso, así que quédese ahí para que usted sepa, ¿verdad?, de qué trata esto. También le damos las gracias a todo el que esté en sintonía ahí a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Usted puede comentarnos por ahí, dejar su comentario, ¿verdad? Sus aportes, cómo quiere que nosotros mejoremos. Por ahí usted nos lo comenta. Y no se despegue de ahí, de este programa, porque está bien cargadito hoy. Así que vamos a empezar a detallar de una vez con esto. ¿Cómo se siente usted, Yoli, el día de hoy? José, ¿cómo te sientes hoy? Bien, gracias a Dios. Eso es bueno que José esté bien. Yo también me siento bien, gracias a Dios. Muy emocionada por estar aquí un sábado más con ustedes en este nuestro programa. Su programa y nuestro también, ¿eh? Oh. Aquí activa con el tema. Activa. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a hacer una oración primero para Ay, sí, iniciar el ¿verdad? programa. Ahora, hermanito. Dele. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Te ponemos este programa en tus manos para que seas tú guiándonos, que seas tú hablando a través de nosotros y que seas tú tocando la mente y los corazones de cada uno de los que nos sintonizan a nivel mundial, porque esto llega a toda parte del mundo. Así que sé tú tocando y preparando esas mentes y esos corazones para recibir esta tu palabra y que sus vidas sean cambiadas, transformadas, sanadas, libertadas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de hoy, El ¿con tema qué de hoy. limpiará el joven su camino? Una interrogante. Pues sí. Una interrogante muy interesante. Y una ahí respuesta. mismo le dan su respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra Dice del el Creador. salmista. Así es. El Salmo 119, esto es Salmo 119, versículo 9, empieza con esa interrogante, ese versículo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo nos da la respuesta, como decíamos, que dice con guardar tu palabra, la palabra de Dios. A mí me gusta también la forma en la que inicia Salmos. Este Salmo es lindísimo. Es lindísimo, lindísimo. Yo estaré dándole pinceladas de algunos versículos que están en este Salmo. Y creo que es el capítulo más largo que tiene la Biblia, si no me equivoco. Aquí estoy tratando ahí como de, creo que. Dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichoso. Una persona dichosa, según el diccionario, es una persona que se siente plenamente satisfecho por gozar de todo lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Y lo algo bueno aquí de lo que disfruta es de andar por caminos perfectos. Eso a mí me encanta este salmo, vuelvo y repito, deberían de leérselo siempre que usted tenga saque su tiempecito hoy mismo, si es posible, para que usted se lea el salmo de hoy. Nosotros vamos a empezar aquí este tema. Yo le voy a leer otro versículo que está en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me gusta aquí, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Entonces, ¿con qué? Vuelve la interrogante. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar su palabra. Dice Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
para que usted vea la importancia de la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor o estamos en los caminos del Señor, no importa si usted es nuevo creyente, usted tiene varios años y usted se ha pasado el tiempo, va a la iglesia, ora, pero no estudia la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo? Aquí yo le voy a dar otra interrogante. ¿Cómo usted va a saber la voluntad del Señor? Lo que usted tiene que guardar, la palabra de Dios que usted tiene que guardar, si usted no está leyendo la palabra, si usted no sabe cuál es la palabra de Dios. ¿Tú qué dices? Así es, así es. Bueno, y yo te voy a decir algo. Es muy fácil, ¿verdad? Bueno, no fácil, pero decir un ejemplo, bueno, que el joven limpie su camino para que el joven limpie su camino, pero sabemos todas las dificultades que enfrentan los jóvenes, ¿verdad? Que cometen muchos errores en una parte, porque quizás, y por eso también el enemigo ataca mucho también, los niños, los jóvenes, en cierto punto. El enemigo ataca a todo el mundo, pero en cierto punto podemos ver que como incluso la música y todo lo ha corrompido para hacer desviar, ¿verdad?, a los jóvenes del camino de Dios. Vemos incluso que esto ha afectado incluso hasta la misma iglesia, porque vemos que se ha metido muchas cosas del mundo dentro de la iglesia. Ya no sabemos diferenciar, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Quién es cristiano, quién no, en muchos casos. Porque ya no hay diferencia entre la música, entre el vestir y todo eso, que antes había una diferencia que tú veías a alguien y decías, bueno, pero ese es cristiano. Sí. Y no solamente era por la ropa, sino que mayormente había como un sello, algo que tú veías, aparte de la ropa. Pero como tú dices, la apariencia, la forma de vestir y eso, como que te distinguía en ciertos aspectos. Pero como el rostro también. El semblante. A mí me han dicho muchas veces, ¿tú eres cristiana? Exacto. Hay algo, mayormente le llaman el sello, ¿verdad? Sí, por el rostro. El sello. Y si digo yo, ¿por qué? No sé, te ve así. Sí, sin embargo, hoy en día tú ves gente y dices, yo soy cristiano, y tú dices, ¿en serio, verdad? Como que no se sabe, a veces tú no puedes como distinguir, entonces es algo que nos debe llamar la atención. Bastante. Entonces, con todos esos ataques que hay, es muy difícil para los jóvenes, porque póngase usted a analizar, un joven en una escuela, en una universidad, ¿verdad? Ve que la mayoría de los jóvenes están, ¿verdad?, en fiestas, están haciendo un sinnúmero de cosas. Ellos que también sienten quizás querer hacer lo mismo que hacen las otras personas, y es muy difícil para el joven quizás que pueda guardar la palabra de Dios, porque con tanto bombardeo y tanta cosa, y quizá hay mucho que le da vergüenza, en muchos casos decir yo soy cristiano. Sí, por las juntiñas que tienen. Exacto, por el rechazo. Por eso mayormente yo siempre recomiendo que las personas se junten con personas que son cristianas de verdad y que le pueda sumar. Que le ayuden en su crecimiento espiritual. A su vida espiritual, exactamente, porque dime tú, mayormente dice un dicho, dime con quién anda. Y te diré quién eres. Exactamente, porque mayormente siempre tendemos a copiar, ¿verdad?, lo que hace el entorno donde nosotros nos desenvolvemos. Y es que no es lo mismo, un ejemplo, que aquí viene mi tema. Yo pienso que una persona, para guardar la palabra de Dios, primero tiene que ver su corazón. No es lo mismo cuando tú estás en un grupo de amigos que, por ejemplo, nosotros salimos, tú, Joan, yo. No es lo mismo nuestros intereses. Tú no me vas a decir a mí, vamos a entrar aquí a beber una copita. Ay, pero yo soy cristiano, yo no bebo. Eso no importa, tú te bebes un juguito, yo te sirven una soda. No es lo mismo sentarse en ese ambiente, porque eso no son tus intereses, eso no son los míos. Sí. Van intereses compaginados. ¿Tú entiendes? Vamos a ver esta película. Ay, no, esa película, a mí me dijeron que esa película no es para gente cristiana. Exacto. Ok. No van a preceder nuestros deseos carnales, sino que van a preceder nuestro deseo de agradar al Señor. En pocas palabras, no nos van a entender. Exacto. Sí. Entonces, mejor juntarse con gente de... Y si tú no, con esto hay que poner claro que no es que uno no le esté incitando a la persona a que no hablen con personas que no se junten, sí. Porque para eso estamos llamados, ¿verdad? Exactamente. Pero algo muy diferente es tú juntarte, convivir ahí, a tú acercarte y hablarle de la palabra. Es muy diferente. Exacto. Que tú tengas una amistad con una persona tiene que ver qué tipo de amistad tú tienes, porque en una amistad somos muy influenciados y nosotros hemos hablado sobre eso, sí, también, claro, sobre las amistades aquí. Entonces, con eso hay que tener un poquito de cuidado. Yo leí en Proverbios 4:23, se lo voy a leer, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros nos vemos todos los días expuestas a situaciones con personas que nosotros en cierto punto queremos y admiramos, pero que no nos instruyen por el camino del bien, sí, esos son bombardeo constante, como tú dices, bombardeo constante a nuestro corazón. Sí. Y eso es lo que nos puede hacer caer en el
desliz de de no no guardar guardar la palabra. Exactamente, sí. Y yo te voy a decir algo que tú dijiste al principio, que es verdad, muy notorio, y es que primero debe conocer la palabra para guardarla. Hay gente que a veces no está preparada para recibirla. Digo preparada porque no te quieren escuchar. Así es. Entonces lo primero es disponer tu corazón, disponer tu mente a escuchar, ¿verdad? Lo que te quieren decir para que tú puedas guardarlo, entonces ponerlo en práctica. Así Vuelvo es. y repito, se le hace muy difícil a los jóvenes. Digo los jóvenes porque quizá una persona ya adulta, ¿verdad? Es un poco más madura y pueda escuchar y razonar un poquito más. Pero los jóvenes tienen muchas dificultades que enfrentar en esta sociedad, ya que por el bombardeo que hay, tanto en las redes sociales, que ahora, ¿verdad? Mayormente son las que educan, Sí. porque los padres es muy difícil. Uno se autoeduca uno mismo en las redes sociales. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué están recibiendo los jóvenes ahí? Un sinnúmero de cosas, de vanidad, de vivir la vida loca, ¿verdad? Entonces, vemos muchos casos también que han surgido en las noticias de personas, ¿verdad? Jóvenes que queriendo vivir esa vida loca, han encontrado muchas veces la muerte y un sinnúmero de cosas que no son buenas para su vida. Entonces, lo mejor es que, como nos dice acá, ¿verdad? La Biblia, para que el joven limpie su camino, debe poner en práctica la palabra de Dios. Y vemos en la Biblia cómo José joven, Sí. ¿verdad? Pasó un sinnúmero de cosas, pero siempre se mantuvo fiel al Señor. Vemos que cuando la mujer de Potifar estaba enamorada de él y quería estar con él, él mejor prefirió correr y dejar su ropa en sus manos para así hacer la voluntad de Dios. Entonces, Correr de esa tentación. entonces debemos tener claro que hacer la voluntad de Dios tampoco va a ser fácil. Entonces, porque quizás hay gente que nos está viendo ahí y dice, muy fácil decirlo, pero ponerlo en práctica es más complicado. Porque yo tengo estos amigos, tengo esto, y me da vergüenza quizás, ¿verdad?, decirle que yo no hago eso, que no hago lo otro. Entonces, lo importante es entender de qué usted va a ganar con usted guardar la palabra de Dios. Y algo que yo siempre he dicho es lo siguiente. Mayormente algunas autoridades quieren prohibir la palabra de Dios, ¿verdad? En muchos lugares. Se han visto en muchos casos. Entonces yo me pregunto y digo, pero es que ellos no han leído la Biblia, porque la Biblia lo que manda es que la gente Ellos se cuide. son usados del mismo enemigo. ¿Tú me entiendes? Se cuide, que ame a los demás, que haga el bien. Entonces como que no cabe que tú digas, no me enseñe eso. No me enseñe eso. Sabemos que las escrituras nos dicen, ¿verdad?, de que a lo bueno llamarían malo y a lo malo bueno. Y eso lo estamos viendo hoy en día, porque hay personas a veces que tú ves que influyen en los jóvenes, que tú dices, pero en tiempo pasado ese no lo dejan ni pasar de la puerta de ahí. Y lo vemos eso a través de la televisión y en todos lados. Entonces, todo influye a que los jóvenes lleven una vida corrompida y alejado de Dios. Muy mal. Así es. Entonces, lo importante aquí es nosotros empezar a cultivar una relación con Dios. Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Entonces, nosotros tenemos que vivir ser realistas, que nosotros vivimos en un constante bombardeo del enemigo, porque Satanás lo que quiere es que usted pierda su alma. Aquí Satanás no busca que usted que haga cosas mal hechas, es porque él sabe que a raíz de esas cosas malas que usted hace, hay un mal para peor, que es, además de hacer las cosas malas, que usted pierda su salvación. Entonces nosotros tenemos que estar ahí al acecho, cuidando nuestro corazón, porque de él es que emana la vida del corazón de nosotros. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12:35. Así que en el corazón es donde residen todos nuestros principios. Si nosotros no vivimos conforme a la palabra del Señor, obviamente nuestro corazón, tendremos un corazón conforme al mundo, conforme a Satanás, no conforme a Dios. Entonces, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Escucha esto. Sí. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Proverbio 3, del 5 a 8. Apártate del mal. Sí. Apártate del mal, porque nosotros, señores, es una realidad. Nosotros no aquí venimos, ustedes sentirán que uno le puede llegar a decir la misma cosa, pero son cosas en las que uno tiene que vivir en constante acecho, porque el enemigo vive así en constante acecho detrás de ti. Y tú dices, entonces
lo que nosotros nos referimos cuando decimos que seguir los caminos de Dios puede llegar a ser difícil, porque una persona que está haciéndolo mal y está de acuerdo con Satanás, él no va a venir aquí a... Tú no te sientes mal cuando haces algo mal hecho, tú no sientes que tienes una lucha contra tu carne porque tú estás yendo de acuerdo a tu carne. Pero cuando tú sigues los caminos del Señor, que tú tienes aquí al Espíritu Santo en tu conciencia diciéndote eso está bien, eso está mal, esto sí, esto no es de agrado de Dios, y tú conoces la palabra de Dios y tú tratas de agradarle a Dios, obviamente que van a venir fuerzas enemigas detrás de ti, tratándote de incentivar a que tú no hagas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Exacto. Y por eso es esa lucha que usted tiene, pero si usted se mantiene firme en el Señor, porque usted tiene que hacer su parte, Dios nos cuida, Dios nos libra de lo malo, pero usted también como persona que tiene libre albedrío tiene una parte importante en ello, y es lo que le toca hacer a usted y lo que le toca hacer a Dios son dos cosas muy diferentes. Tú dijiste algo ahí que me gustaría que lo mencionara otra vez, acerca de no creer en tu propio pensamiento. ¿Fue que dijiste? ¿Cómo? En tu propia no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Y lo otro que era como, no crea como en tu pensamiento, creo, algo así. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tus propios entendimientos. O sea, ok, si no te apoyes en tu propio entendimiento. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Dije que para que tú atraer jóvenes a los caminos del Señor, tú tengas que recurrir a técnicas o cosas del mundo. Porque, por ejemplo, entonces, ¿qué sacrificio tú estarías pagando? Jesús tuvo que pagar un precio por nuestra salvación. Entonces, quiere decir que yo no me tengo que cohibir de nada para ganar esa salvación tan grande. Es lo que me están vendiendo. Entonces, cuando tú me dices a mí, oye, qué fino yo hoy, wow, espagueti. Bueno, sí, espagueti. Un poquito jocoso ahí. Si tú me dices a mí que yo no me tengo que guardar de nada, ¿verdad? Para yo ganar esa salvación, es algo que no tiene sentido. Porque vemos a través del tiempo, y la misma Biblia, ¿verdad? A través de esos grandes hombres que nos reseña la Escritura, vemos que cada uno padeció un sinnúmero de cosas por guardarse a muchas cosas que había en ese tiempo. Por ejemplo, si los discípulos hubiesen estado de acuerdo con los escribas y fariseos, ellos no lo matan. Para salvar su vida ellos hubiesen dicho, vaya, está bien, estamos de acuerdo con lo que ustedes mandan y haremos lo que ustedes digan, pero no. Ellos sabían que tenían que guardar, ¿verdad?, lo que había dicho ya el maestro. Y por eso, eso le costó la vida. Entonces, yo no estoy de acuerdo, un ejemplo, que como hoy en día, bueno, tenemos que hacer, por poner un ejemplo, así claro, tenemos que hacer reggaetón, por ejemplo, hablando de la música, porque eso va a traer los jóvenes. Y si no traemos eso, los jóvenes se van. Entonces quiere decir que eso es más importante que Dios. Porque, ¿verdad? Si Dios nos está llamando que nos limpiemos constantemente, que hagamos su voluntad, que sigamos su camino, y mayormente cuando usted pone un tipo de esa música, lo que incentiva mayormente, porque es la música que podemos decir que incentiva un poco más a vivir una vida como más loca. Hay otro tipo de música, ¿verdad?, que podemos mencionar también, pero vamos a enfocarnos aquí porque es la que más está de moda y esa cosa, pero como que te llama a ti a corromperte el sonido. Entonces, agarrar canciones del momento que tienen una letra, ¿verdad?, muy tóxica, que le hace mucho daño, mencionando sustancias prohibidas, y cambiarle la letra y decir Jesús. O sea, ¿tú me entiendes? Que hay un tema ahora mismo pegado de eso, que le cambiaron la letra. Es un tema mundano, pero hay que hacerlo porque hay que traer los jóvenes. Y entonces, después que el joven esté acá, un ejemplo, ¿con qué tú lo vas a mantener aquí? Tiene entonces que seguir dándole lo que ellos quieren y hablando entonces exacto. En su propia concupiscencia. Eso es una buena interrogante, porque ahí tú estás construyendo una casa sobre la arena, no sobre la roca. ¿Me entiendes? Tú lo tienes en una nube. Mira, ven, te vamos a entretener aquí con esto, porque hay que serle claro. O sea, si usted quiere ganar la salvación, tiene que hacer la voluntad de Dios. Y Dios no negocia eso. Amén. Dios no negocia eso, te está mandando aquí, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es santidad. Dice que sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Y entonces, que te dice que no haga amistad con el mundo. Cuando habla de amistad con el mundo, no es que tú vas a ser enemigo de todo el mundo. No es a eso que se refiere. Te está hablando es que las pasiones del mundo, tú no las hagas. Tienes que cohibirte de algo para ganar una salvación tan grande. Sí, es gratis. Es gratis la salvación, pero hay un precio que pagar, porque si Jesús, Dios, ¿verdad?, no lo libró cuando él le dijo, bueno, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, la copa que tenía que pasar de todo ese padecimiento, pasa de mí esta copa, y el Padre no se la quitó, entonces ¿por qué te la va a quitar a ti? No, hay que padecer. ¿Y cómo es que vamos a padecer?
prohibiéndonos de las cosas que a la carne le gustan. A la carne le gusta esto. Espérate, tengo que saber discernir. ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Estas amistades me convienen o no me conviene? Entonces, debemos estar claros en eso, porque entonces después no queramos alegar ignorancia. Cuando el padre diga en aquel día en el juicio, venía aquí, venía a mí lo bendito de mi padre, ¿verdad? Y allá, en aquel lado, lo que no quisieron hacer su voluntad. Ese día va a ser muy feo. Así es. Yo pienso que deberíamos de ir a una pausa Yo para también. que traigamos la segunda parte ahí fuerte y ¡pum! Para darle. No se mueva de ahí. Activa. ¡Oh! Pero me gusta como el pasito de Yolanda. Radio. Me gusta el pasito de Yolanda. ¿Cuál es? Porque yo no sé si ustedes lo... míralo ahí. Yo no sé si ustedes lo vieron. Mira, Yolanda. Activa. ¡Uy! Bien. Seguimos. Vamos a seguir con el tema, no se muevan de ahí, pero primero vamos a ir con el segmento de salud. Activa tu salud con la vesícula biliar. No se lo pierdan. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a su segmento de salud favorito de YouTube. Activa tu salud en Activa Joven Radio, su programa cristiano de la juventud favorito. Hoy hablaremos sobre la vesícula biliar. ¿Qué es la bilis y qué es la vesícula biliar? Que mayormente es conocida cuando se enferma, pero vamos a hablar de sus funciones, qué es, dónde está ubicada y para qué sirve. Pues bien, la vesícula biliar está ubicada debajo del hígado. Es un pequeño órgano, es un órgano que no es imprescindible, se puede extirpar y se puede vivir normalmente. La vesícula almacena la bilis. La que produce la bilis es el hígado y la vesícula biliar la almacena. La almacena de 50 mililitros. La bilis es un pigmento del cuerpo de color verde amarillento, de color verde parduzco, que sirve para emulsionar las grasas y ayudar en la digestión. Pero también la bilis existe o sirve para desechar productos tóxicos. Entonces, la bilis que se almacena en la vesícula biliar produce enfermedades en la vesícula. Por ejemplo, la colelitiasis, que es el nombre, el término médico de piedras o cálculos en la vesícula. Y también produce la colicistitis, que es cuando se inflama. Cuando hay piedra en la vesícula, que mayormente el ser humano tiene y son asintomáticas, pero cuando produce síntomas puede ser color amarillento en los ojos, un dolor en el cuadrante superior derecho, podemos decir debajo de la costilla, en la parte derecha del abdomen, y puede tener fiebre. También hay que decir que la vesícula biliar se alojan tumores y hay cánceres de ello. La vesícula biliar esencialmente sirve para emulsionar las grasas y que ayuden en la digestión y la absorción, y trabaja mayor después de una comida, especialmente grasas. Ahora bien, si tenemos colicistitis, tenemos colelitiasis y se extirpa la vesícula, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos normal? Porque la vía, el conducto donde se hace, lo puede hacer el hígado. Así que muchas gracias. Este es su segmento de salud y hablando un poco de la vesícula biliar. Dios lo bendiga. ¡Viva Joven Radio! Seguimos aquí. Radio. Seguimos con esta
interesante el tema, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiarás tu joven? A ti mismo, el que está mirando ahí. ¿Cómo limpiarás tu camino? Bueno. A mí me encanta cuando le haces esos interrogantes, después que entramos en una pausa. ¿Cómo tú harás tal cosa? Siempre el tema. Sí, sí, con la palabra de Dios limpiarás tu camino. Y yo decía, a ver, en el segmento anterior, decía yo que la iglesia quiere ofrecer hoy en día cosas para que los jóvenes supuestamente vengan a los caminos del Señor, pero yo veo que Jesús no le daba lo que la gente quería para que vinieras. Más bien Jesús le decía, bueno, maestro, pero esa palabra es tan dura. Bueno, pues si tú quieres, vete entonces. Entonces, ¿verdad? Por eso yo a veces digo que no han fabricado un Jesús muchas veces, ¿verdad? Un Jesús débil, un Jesús que le hace lo que usted quiera. Jesús no era que Jesús era agresivo, simplemente que él no se doblegaba para complacer a nadie. Él vino a este mundo como la verdad, yo soy la verdad. Exactamente. Entonces la verdad, Él sabe a lo que sin vino. importa a quién le duela, la verdad es la verdad. Maestro, pero esa palabra está muy dura. Bueno, pues entonces váyanse, sigan su camino, porque esta es la palabra. Entonces, hoy en día no se quiere decir la palabra como va. O sea, si usted está mal, está mal. Pero también en ese punto hay que hacerle una aclaración. Usted como joven, si usted decidió venir a los caminos del Señor, ya sea porque hay mucha gente que han venido por falso profeta y se han quedado. Sí. Pero ya después que usted aceptó al Señor, pero ha pasado. Ya después que usted aceptó al Señor, usted tiene que entender que es compromiso suyo seguir a Cristo. Es su compromiso. Thank you, Jesus. Es su decisión. Recuerde que yo le decía ahorita, una parte le corresponde a Dios, pero otra parte le corresponde a usted. Usted no puede pretender que Dios te va a llamar a su camino para acomodarte a ti, decirte simplemente palabras bonitas al oído. Él vino a decirte la verdad porque Él no quiere que tú te pierdas, no que tú te triste ni que te sientas ofendido, sino que tú no te pierdas, que no pierdas la salvación. Entonces nosotros, como personas creyentes que hemos decidido seguir a Cristo, si usted decidió seguir a Cristo, usted sabe qué tiene que hacer para seguir a Cristo, ¿verdad? Que no es simplemente acomódame a mí aquí, acomódame, no. Entonces hay que ser realista. No le deje todo al pastor, al predicador. Usted tiene una responsabilidad. Yo siempre digo, Dios es el creador de todas las cosas. Él puso sus pautas, sus leyes, ¿verdad? Y Dios no negocia eso, porque no lo ha negociado en todo lo que tiene, ¿verdad? No lo va a negociar ahora. No lo va a negociar ahora. Ustedes de este siglo ya han pasado ya antes que usted. Lo de Dios es, tú o cumples esto y te salva, o no lo cumples y te pierdes. Así es. Él no quiere que nadie se pierda, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero es una decisión, como decía nuestra hermana, es una decisión de cada uno. ¿Cuál es la decisión de nosotros? Dar el paso y cohibirnos de muchas cosas, ¿verdad? Porque a veces quieren vendernos hoy en día. El evangelio no es restricciones. El evangelio no es cohibirse de cosas. O sea, en realidad es cohibirse de cosas, porque hay muchas cosas que uno quiere hacer que no las puede hacer porque no nos conviene. Porque están mal. Exactamente, ¿entiendes? Entonces. Esa lucha es contra contra usted mismo, la contra carne. Exacto, contra sus deseos, contra su concupiscencia. Concupiscencia, estás finas. Exacto. Ya es que me diste espaguetis. Sí. Santiago 1:22, ¿qué dice? Sean hacedores de la palabra. No oidores. Y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Exactamente. Más claro de ahí, imposible. Sí, porque los fariseos eran oidores. Exacto. Ellos escuchaban, pero... oidores y criticadores. Porque el mismo Jesús le decía, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Como ellos hacen. Exactamente. Exacto. Entonces, ahí podemos ver de que no necesariamente... Y lo más difícil a veces es... lo más difícil es hacer. Porque escuchar, ¿verdad? Y hablar es fácil. Es muy fácil quizás nosotros, ¿verdad? Pero alguien tiene que hablar. Es muy fácil, nosotros también tenemos nuestras dificultades y muchas cosas que cambiar, pero alguien tiene que hablar. Y a nosotros mismos nos sirve porque dice que la palabra es como una espada de doble filo, ¿verdad? Corta para allá, corta para acá. Lo que nosotros hablamos acá, ¿verdad? Tratamos nosotros también de cumplirlo. No es fácil cumplir la palabra de Dios, pero no es imposible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y para Dios todo es posible. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser primero sinceros con nosotros mismos y decir, bueno, yo no puedo con esto, pero lo pongo en tus manos, Señor, para que tú me ayudes a cumplirlo. Usted que está ahí, no puede dejar algo, siente que se le está cayendo el mundo encima, ponga la confianza en el Señor, ¿verdad? Y Él le dará el éxito que usted necesita en esa área. Entonces, debemos tener pendiente
¿verdad? De limpiarnos, porque la venida del Señor cada día se acerca y nuestra partida también puede estar muy cerca, porque son dos acontecimientos. Son dos acontecimientos. Una es que nosotros podemos partir. Y si partimos, lo mejor sería que partamos con Él. Pero ¿y si no partimos con Él? La única manera de partir con Él es haciendo su voluntad. Y si Él viene y no nos encuentra haciendo como Él manda, también nos vamos a quedar. Entonces, el día a día y el estrés y la cosa, a veces, por eso la Biblia dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. Más como en los días de Noé, Mateo 24:37, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días, ¿verdad?, del diluvio, pero los días del diluvio estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, ¿verdad? Y el ángel cerró la puerta y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así mismo será la venida también en este tiempo. ¿Cuál será el agua, el mar de este tiempo? Todos los afanes. Y nos da una reseña ahí con Marta. Todo el mundo escuchando la palabra y Marta afanada. Pero maestro, dile a esa persona que vengan a ayudarme. Yo fregando aquí, cocinando y ustedes sentados ahí. Sí. Ay, sí. Marta, ellos eligieron la mejor parte. Mientras yo estudiaba este tema, me llegó ese punto a la mente. Pasa muchas veces que nosotros, como conocedores de la palabra, conocemos la palabra de Dios, sabemos que esa es la voluntad de Dios, sabemos que a Dios le gusta que hagamos tal, X, Y o X cosa, pero no la hacemos. Ponemos como excusa, que yo no tengo tiempo. A Dios, tú sabes que a Dios le gusta que tú leas la palabra. Yo no la leí yo porque yo no tuve tiempo. Tú sabes que a Dios le gusta que tú ores. Yo no oré hoy porque no tenía tiempo. Y el tiempo, la excusa del tiempo se va a llevar mucho y los va a convertir en granitos de arena del mar. Serán perdidos. Y hay algo, yo te voy a decir, hay algo que tenemos que ser conscientes, y es lo siguiente. A como se acerca, ¿verdad?, los acontecimientos bíblicos, todos los acontecimientos de que no habla la Escritura, como se van acercando, así va, y la Biblia también nos habla de que los días se irían empeorando. Yo digo que las tinieblas que operan en este tiempo son un poquito todavía más complicadas que la del pasado, porque tú ves, o sea, la atadura que muchas veces tiene la gente a veces no ora, no porque no quiere, sino porque no ha entendido que esto es un asunto espiritual y que cuando usted no combate espiritualmente esto, entonces usted está a merced, ¿verdad?, del enemigo. ¿Por qué? Porque Efesios 6 nos habla a nosotros de la armadura de Dios. La armadura de Dios lo que habla es acerca de la Escritura. O sea, te habla de la espada, que es la palabra, la que corta. Te habla del casco, te habla del yelmo y de todo eso, que nosotros debemos estar revestidos, el evangelio de la paz y un sinnúmero de cosas. Todo eso tiene que ver que nosotros tenemos que cumplir algo para poder tener esa armadura. Si nosotros no cumplimos con eso, y búsquelo ahí usted misma, la que tiene la Biblia en la mano, busque ahí Efesios 6 para que usted vea cómo usted revestirse de la armadura, porque solamente con esa armadura podemos combatir las armas, los ataques del enemigo. Entonces, si no tenemos esa armadura, los dardos del enemigo nos pueden dar. Entonces, ¿cuáles son los dardos? Bueno, que usted cada vez que se sienta a tratar de leer las Escrituras se duerme. Cuando se hinca a orar, se duerme. O le llegan un montón de notificaciones en el celular. Exactamente. Entonces, esto es para evitar que usted busque de Dios. Cuando quiere ir a la iglesia, te llega una pereza que tú dices, no, voy otro día. Así dura tú quizá fácilmente un mes que no va a la iglesia porque tú te sientes así, pero la culpa quizá en sí no es tuya. En cierto punto sí, porque tú eres el que no está buscando para poder, ¿verdad?, cubrirte de esa armadura. Simplemente que cediste ante ese ataque del enemigo. Exactamente, pero eso tiene que ver con el entretenimiento, que también el entretenimiento es un asunto espiritual, porque hay entes espirituales que se encargan, ¿verdad?, de llevar el control del entretenimiento, de mantenerte sumergido a ti en el entretenimiento, esa influencia que te causa. Entonces, y en las distracciones. Exactamente. Entonces, ese va a ser el mar, ¿verdad?, de la comparación que hace las Escrituras del día de Noé. Ese mar, ese entretenimiento, y cuando quieran despertar, ya habrá pasado el gran acontecimiento y van a decir, ay Dios mío, ¿qué pasó? Entonces, no esperemos eso. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Exacto. Ese le es pecado. Santiago 4:17. Y usted, hermano, tiene que entender algo. Nosotros,
cuando venimos aquí a predicar, como tú decías ahorita, no es simplemente, que nosotros predicamos sobre un tema y somos perfectos en ese tema, no, porque nosotros no somos perfección en cuerpo, no somos así. Nosotros también nos nutrimos cuando estudiamos un tema, también aprendemos algo. Y a veces de nuestra misma experiencia hemos tratado temas aquí. Como nuestro deber como cristiano es, si nosotros hemos pasado por un proceso, si conocemos de algo malo, si sabemos que usted puede caer en eso, hacerle el llamado. No es que nos malinterpreten, no es que, porque cuando escuchan una prédica, para mí hay dos tipos de personas. Hay aquel que acepta porque está dispuesto a aprender, está dispuesto a vivir una vida conforme al Señor y no fallarle. Y aquel que dice... ¿Cómo dice? Dice, o sea, como el sentir de, cualquiera que la oye, yo la conozco, y yo la he visto haciendo tal cosa. Sí. ¿Tú entiendes? Bueno, pero ahí es que cae en nadie profeta en su tierra, porque es lo mismo que le pasó a Jesús. Esa gente lo conocían ahí y decían, pero este no es hijo del carpintero. ¿Qué es lo que este hombre no está hablando de que vino del reino o qué sé yo qué? Es lo mismo que hoy en día, por eso, y es un asunto de fe que hay ahí. Cuando tú tienes fe, ¿verdad? Que Jesús dijo, bueno, pero si tienes fe como un grano de mostaza, le diré a esta montaña, ¿verdad? Si usted tiene fe, usted va a escuchar la palabra que cualquiera le dé. Pero si usted no tiene fe, usted va a poner cualquier excusa para usted no creer. Puede venir uno de fuera, puede venir uno de donde sea, y usted no va a escuchar. Porque lo primero que hay que tener es la fe. Porque la fe es lo que te va a llevar a la salvación. Jesús dijo, ¿cómo tú vas a creer que en algo, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo tú vas a creer si tú crees que algo no existe? O sea, tú no puedes ser salvo si tú no crees que Dios existe. Exacto. Como tú dices, yo creo en el Señor si no le tienes temor. Por eso los ateos están muy lejos de Dios. Porque ellos creen que Él no existe. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es saber que le hay. Que es como lo dice las Escrituras. Saber que le hay para que tú empieces a buscarlo. O sea, lo primero es, bueno, Dios existe. Déjame empezar a buscarlo ahora. Pero cuando tú dices que no está ahí, entonces tú no lo buscas. También hay dos tipos de predicadores. Te pueden generar ese sentimiento de... ¿qué es lo que yo sé que esta hace lo mal hecho? Primero, usted tiene que saber que hay falsos profetas, es cierto. Entonces uno tiene que estar al acecho en discernimiento de la palabra. Por eso es que usted no puede venir y permitir que lo traten como un... esa palabra, que lo traten ahí como un ignorante. Usted tiene que buscar de Dios, usted tiene que adquirir conocimiento, que eso es lo que nosotros siempre le hacemos llamado aquí. Estudie la palabra de Dios. No deje que le vendan gato por liebre o liebre por gato. No entiendo el significado, no sé ni lo que una liebre, pero el refrán se aplica para situaciones como esta. No gato deje que le den una cosa por otra si usted sabe que lo que es bueno y lo que es malo. Exacto. Entonces, ¿cómo te vas a saber lo que es bueno y lo que es malo? Estudia la Biblia, hermano. Estudia la Biblia. Lo que te digan fuera de ahí. Exacto, lo que te digan fuera de ahí. Porque todos te tienen que ser conscientes. Su pastor, el diácono, su líder espiritual, no están exentos del pecado, porque todos nosotros vivimos en la misma carne. Simplemente son personas que viven en un constante acercamiento con el Señor, buscando cómo agradarle a Dios. Usted falla en esto, sí, usted puede fallar, pero no se rinda, no se deje decir del enemigo ahí esas palabritas de ay, ya pecaste, ya le fallaste a Dios. Pídale perdón. Si Dios lo perdona, ¿quién es usted para no perdonarse? Exacto. Por ejemplo, en el Salmo 19. ¿Quién es este para no perdonarme a mí también? Sí, exactamente. En el Salmo 19 aquí, un poquito más para arriba, déjame ver, que habla acerca del testimonio. Déjame ver si lo encuentro. Bienaventurado perfecto de camino, los que andan en la ley. Ok. Mira aquí, en el versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. O sea, aquí está hablando de bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Verdad? Es importante, pero aquí hay algo que tenemos que señalar, y es que hay personas a veces que están creciendo en los caminos, porque venimos a los caminos del Señor como un niño. Venimos como un niño y nosotros vamos creciendo, así mismo como pasa literal, que usted es un niño, va creciendo, así mismo también en los caminos del Señor. Venimos como niños y vamos creciendo espiritualmente. Hay personas que a veces usted la ve, es cristiano y todavía no tiene la madurez espiritual que amerita, porque Pablo habla también acerca de lo que toman leche. Todavía ese está de leche, sí, ¿verdad? Sí. De tomar leche, porque es un bebé en el ámbito espiritual del cristiano. Entonces, cuando habla del testimonio, por eso usted ve a veces en la iglesia que prefieren buscar un predicador de fuera,
alguien que no sea de dentro. Porque cuando predica uno de dentro, a veces la gente dice, pero ese fulano, lo que tú estabas Yo diciendo. te voy a decir también que nosotros tenemos que empezar a hacernos la evaluación. Si usted es de esa gente, como dice Feliz, sí, usted me está viendo ahí. Usted misma Si la que usted es critica. Si usted es de esa persona que desde que un hermano se sube al púlpito empieza de una vez con esos pensamientos, ay, pero yo sé lo que fulanita hace, pero yo sé lo que es esto, que lo Sí. otro. Usted tiene que empezar pidiéndole el perdón al Señor. Exactamente. Ahora, su deber como hermana, si usted ve que hay algo en ese hermano que no lo considera digno para venir a enseñar, entonces usted va donde su pastor y se acerca donde el pastor, no donde todos los compañeros de la iglesia, usted va donde el pastor, se acerca, le dice tal y tal razón, y que el pastor resuelva el problema. Exactamente. Y si ya el pastor lo llama a usted a la conversación, pues usted va, pero con fundamento, con base, no simplemente diciendo, yo me paré ahí después que se acabó el culto, acabé con la hermana que predicó. Porque entonces ella está fallando por él que ella razón y usted también. Sí, yo no voy- están las dos en igualdad de Yo me voy condiciones. un poquito más lejos. Fácilmente, esa persona, antes de subir al púlpito, se arrepintió de eso que hacía. Sí, puede ser. Y usted ahí Y pecando. usted ahí, mira, ay, fulano. Ahora Y esa está per- peor. ¿Tú me entiendes? Y el que está ahora pecando eres tú solo, porque ya esa persona se arrepintió. Entonces, lo mejor es, como dice las escrituras, tomemos lo bueno, ¿verdad? Y desechemos lo malo. Usted, una palabra de esa que dijo esa persona lo impactó, o usted entiende que debe aplicarla a su vida, bueno, pues recíbala esa palabra. Lo otro, que no le Exacto. conviene, usted entiende que no, deséchelo. Pero no usted empiece a cuestionar, no, porque si fulano predica hoy, yo no voy, porque dime tú, ¿qué va a predicar fulano? Entonces, hacemos como esa medición, balance. ese balance. Bien. Por ejemplo, a mí me gusta, escúchame, te iba a decir algo. ¿Tú te imaginas que Dios hubiese llevado la mula de Balaam a predicar? ¿Quién va a ir a ver esa predica? Esa mula. ¿Me entiendes? No, pero Dios si utiliza a quien quiera. En estos tiempos se hace una publicidad así y eso se llena La de mula gente. predicando. Bueno, está bien. Tú sabes lo que es una mula hablando. No todo el mundo ha tenido la dicha de decir, yo escuché a... Dios Bien. utiliza a cualquiera. Exacto. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Del 119:9 que decía, ¿con qué limpiar al joven su camino? Con guardar su palabra. Y aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿A qué el llamado de esta prédica? A que usted cubra su corazón de Dios. Que usted no deje que las cosas de su alrededor lo contaminen. Exactamente. Usted No ve dejarse cómo- influenciar. Exacto. Usted ve cómo vivimos ahora mismo. No se deje contaminar, que se habla mucho de la contaminación ambiental. Imagínese la contaminación que hay en el mundo. Sí. En el mundo espiritual. Esa contaminación no se la deje entrar en su No corazón. se deje contaminar. No se deje contaminar. Nosotros estamos llamados a vivir conforme a Cristo. Entonces, si usted tomó la decisión de cumplir ese llamado con el que Dios lo mandó, de usar a Jesús como un ejemplo para usted, no, Exactamente. por favor, no dañe los años que usted tiene en el Evangelio, o los meses que usted tiene, o los días que usted tenga, no importa, así sean las horas que usted tenga en los caminos del Señor, por un minuto de placer. Exacto. O de gozo, como Sí, de comento yo. celebración, que es un minutico que te puede arruinar una situación, un chisme. Mira, a mí me cuentan cosas y yo misma. Por ejemplo, hay un coro que dice, gozo, gozo, Gozo gozo yo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. No lo busque donde no lo hay. No lo busca donde no hay. Por ejemplo, yo te pongo dos ejemplos. Jesús dice, si tu ojo derecho Ah, te va a Te hacer hace caer, caer. sácalo. No lo está diciendo, vamos a decir literal, ¿verdad? Porque no te va... En cierto punto, sí, pero nadie se va a sacar su ojo, ¿verdad? Que sí. Pero es al extremo de que si tu ojo te va a hacer pecar o te va a hacer apartar de limpiarte o de ganar tu salvación, es mejor que te lo saque. Pablo dice, si el que yo coma carne va a hacer que mi hermano se pierda, entonces yo me cohíbo de comer carne. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay personas que saben dentro de la congregación que si usted sabe que va a ir con una ropa y usted sabe que esa ropa va a causar un furor o un problema dentro de la iglesia, cohíbase de ponerse esa ropa, aunque usted tenga toda la potestad de ponérsela, aunque usted la compró, ¿verdad? Pero usted dice, Eso esto va a traer problemas y esto puede hacer que mis hermanos se distraigan de la palabra que se va a dar hoy,
¿verdad? Y yo mejor me pongo otra cosa que pase desapercibido. O si usted la ve y usted está consciente de que esa vestimenta no está bien para el hermano, no agarre y se voltee la cara, habla con el hermano que está al lado. Usted va muy discretamente y se le acerca a esa persona en el momento que usted considera adecuado, lo más pronto posible, por favor. Y usted le dice, no, es que es la realidad, porque fácilmente ese hermano al otro día se petatea, como dicen por ahí, y por lo que usted tenía que decirle, la palabra que usted tenía que decirle a ese hermano, no se la dijo y se pierde. Entonces usted va y se le acerca. Lamentablemente, como decíamos ahorita, hay gente que van a tomar la verdad para mal, pero eso no es responsabilidad suya. Usted busca decirle la verdad, no es que usted va a ay hermano, mira, yo te voy a dar un consejo a ti, deja de ponerte esa faldita tan corta. O sea, la actitud, la forma en la que usted dice la cosa, no es lo que usted dice, sino la forma en la que usted le dice, mira hermana, yo entiendo que esto puede llegar a ser ofensivo para usted o ponerle en una situación incómoda. Desde este momento le pido perdón, pero yo no puedo permitirme verla así y saber, ni le mencione que los hermanos están cuchicheando de la falda, porque entonces le va a seguir amargando el corazón. Usted le dice, mire, yo no me puedo dar el lujo de verla así a usted, porque la palabra de Dios me manda a mí a tal y tal cosa. Entonces yo les recomiendo, por favor, que esa falda no se la ponga para venir a la iglesia. Le queda lindísima y es el problema. Le queda linda. Le queda tan linda que puede hacer pecar. Exacto, le queda demasiado linda. Entonces, por ejemplo, ayúdeme ahí. Si usted sabe que hay hermano con problemas, no se tire con una licra para la congregación. Está bien que usted salió. Es que, aunque usted no lo sepa, siempre hay hermanos con ese tipo de problemas. Exactamente. Porque es que el enemigo siempre está al acecho. Tú sabes qué es lo que son todos esos jovencitos, o hasta hermanos adultos. Hay que ser realistas, 50, 60 años. Los jóvenes con esas hormonas saltando y brincando. Que la carne la hace caer. Aquí estamos, bailando, esperando. Así decían la tuya. Pero es una realidad. Las hormonas siempre están de pari. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Ayuda a esos jóvenes, ¿verdad? Usted lo ayuda. ¿De qué manera? No haciendo que ellos se corrompan, ¿verdad? Ayude a esos jóvenes, encamínelo para que ellos puedan seguir perseverando en los caminos del Señor. Vuelvo y repito, no es nosotros lo que vamos a hacer que la gente se convierta, pero, porque es un asunto del Espíritu Santo. A nosotros solamente nos corresponde predicar, lanzar la palabra. El Espíritu Santo se encargará de llevarla a cada mente y al corazón de las personas, ¿verdad?, que lo necesitan, pero también es responsabilidad del que la escucha tomarla o no tomarla. Entonces, nosotros debemos velar, tratar de ayudar a los jóvenes, ¿verdad? Y creo que por eso hemos traído el tema hoy, para hablarle a esos jóvenes que están ahí, que nos están escuchando, y decirles que sí se puede vivir una vida de agrado al Señor y no una vida aburrida. Porque el que nos está hablando aquí en los Salmos es David. David, músico, ¿verdad? Danzaba de alegría por su Señor. Amaba a su Señor. Entonces nosotros creo que podemos vivir una vida también, ¿verdad?, gozándonos en el Señor, pero sin corrompernos y sin violar sus estatutos y leyes que están ahí, porque la misma Escritura nos enseña lo que le pasa al que quebranta sus mandamientos. Entonces, y yo siempre hablo del tema de Saúl. Saúl, Dios lo ungió como rey de Israel y se confió bastante él. Le falló. Y le falló a Dios y Dios lo desechó. No hagamos nosotros que Dios nos deseche, porque como decía nuestro hermano ahorita, estos placeres de este mundo son perecederos, son muy cortos. ¿Cuánto dura una persona aproximadamente ahora? La Biblia dice 70 años. Lo más robusto, 80. Yo pongo 50 porque hay gente que están celebrando, ¿verdad?, que cumplen 100, que cumplen 100. Sí, sí. Yo creo que lo máximo que puede durar una persona son 120. Vi a un señor recientemente que le dieron un premio por romper el récord de la persona más vieja. Creo que tenía 109, 119, algo así. No recuerdo bien. Pero búsquelo en internet, que ahí le dice. Es muy probable que usted llegue a esa edad. Es muy probable, lamentablemente, porque pasa que usted simplemente llega a los 25, a los 30, a los 37, a los 40. Nadie sabe el día ni de su hora de su muerte. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Prepararse en los caminos del Señor. Dice Mateo 7:21, recuerden, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo pienso que es un buen versículo, Mateo 7:21, para terminar este tema. Sí, analice usted ahí. Analice usted. Usted analice ahí. Lo que yo estoy haciendo será de agrado al Señor. ¿Estoy viviendo yo una vida conforme a la palabra de Dios? Exactamente, porque a veces con el día a día
y ajetreados, ¿verdad? No nos sentamos a analizar. Hay gente que se mueve mucho y no tiene tiempo a veces de tener como esa comunicación, esa intimidad con Dios o de leer las escrituras y ver cómo está caminando. Entonces yo le invito a que hoy usted reflexione y se tome un momentito, se siente y analice su vida y usted sopese si la vida que usted está viviendo es de agrado a Dios o no. Amén. Porque Dios llamará cuentas a todo el mundo por sus obras. Así es. Así que yo creo que podemos terminar, ¿verdad? Ahí, si usted tiene algo más que decir. No, yo pienso que se ha dicho mucho aquí. Ya. Bueno, José, nos vemos el sábado que viene. Bye, 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 bye. Déjenos sus comentarios a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Déjenos por ahí sus comentarios, sus sugerencias. Y nosotros, ¿verdad? La vamos a leer. Un saludo también para el evangelista Simón Morillo, que está, ¿verdad?, dándole un saludito a través de nuestra cuenta de YouTube. Un saludo para él, que Dios le bendiga mucho. Amén. Así que nos vemos el próximo sábado. Vamos a hacer un llamado hoy. Así ¿Qué usted es, cree? claro ¿Lo que hace sí. usted? Vamos a orar por esas personas que han tomado la decisión de seguir a Dios a partir de este momento de su vida. Para aquellas personas también vamos a orar que han visto y han reflexionado a través de esta prédica que no están viviendo su vida conforme a la palabra de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te entrego hoy mi vida, Señor, porque he decidido seguirte, porque he decidido, Señor Jesús, vivir conforme a tu palabra a través de hoy. Te entrego, Señor Jesús, todo lo que soy, todo lo que seré, Dios mío, para que sea de bendición para tu reino, Señor. Gracias por venir a mí, por darme el placer de conocerte, Señor, y ayúdame a vivir conforme a tu palabra, hoy, mañana y siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nos vemos el sábado que Congrégese, viene hermano, aquí en Activa Joven, aquí en Activa Joven, aquí en Activa Joven Radio.